Ya tenemos en estudio a una periodista, su nombre es Cecilia Rodríguez, es además miembro del equipo de Derechos Humanos, Justicia y Género de la provincia, para hablar de un caso que se está, un juicio que va a comenzar en el día de hoy, de Laura Villalba, y queremos conocer quién es Laura Villalba, quién es, sobre qué puntos, cuáles son las acusaciones, imputaciones contra esta joven. Hay una gran movilización producto de este juicio que se va a iniciar en Asunción en el día de hoy. Estimativamente podría comenzar hoy este juicio. Hay una agrupación porteña, Segunda Independencia, que largó un comunicado que moviliza para hoy a la 1:30 de la tarde una convocatoria para marchar a la Embajada de Paraguay. ¿Por qué? Porque hoy comienza el juicio a Laura Villalba, mamá de una de las niñas argentinas de 11 años, torturadas y asesinadas por el ejército paraguayo. ¿Qué dice este documento que invita a la convocatoria? Dice: el problema del Paraguay es la tierra. Grandes latifundios que ocupan extensas tierras para soja y otros cultivos que envenenan y matan gente, bosques y animales. Latifundistas con sicarios que expulsan miles de campesinos. Hace más de 20 años que un grupo muy pequeño de jóvenes casi adolescentes iniciaron en el norte de Paraguay un proceso de resistencia armada creando el Ejército del Pueblo Paraguayo. Lo dejamos ahí, es más extensa la nota, pero queremos aprovechar la presencia de nuestra compañera Cecilia Rodríguez, periodista ella, para conocer quién es Laura Villalba. ¿De qué estamos hablando? Me estoy asustando. ¿Hay un ejército del pueblo paraguayo activo en Paraguay? ¿Cómo estás? Buenos días, Cecilia. Hola, un placer saludarte. Sergio. Buenos días a vos, a Ronnie, a toda la audiencia. Bueno, la respuesta es sí, existe una organización que se llama Ejército del Pueblo Paraguayo. En las noticias que llegan de Paraguay se reporta la presentación en sociedad, digamos, de esta organización desde el año 2008, ¿no? Creo que eso sirve para hablar de cuál es el contexto político y en qué medida la violencia es parte del código político en el Paraguay. Puede ser que existan otras organizaciones insurgentes en Paraguay, por lo menos una más, que es el Ejército Mariscal López, un desprendimiento de esta misma organización, pero además lo que sí creo que nos tiene que asustar es el accionar terrorista del Estado paraguayo, ¿no? El asesinato de estas niñas, que es donde nosotros empezamos a enterarnos, digamos, de esta historia, fue en septiembre del 2020, 2 niñas de 11 años, cuyo asesinato fue festejado por el gobierno paraguayo. Yo no me puedo sacar de la cabeza esa imagen del presidente Mario Abdo Benítez, rodeados de tropa de élite, dando una conferencia de prensa exultante, presentando estas muertes como la muerte de 2 dirigentes guerrilleras. Decía que eran 2 mujeres guerrilleras que eran las jefas del EPP, y mostrando estos cadáveres de las niñas de 11 años, ¿no? Las niñas que vivían acá, que se criaron en Puerto Rico, que habían ido a visitar a sus familiares que son integrantes de la guerrilla, posiblemente sus padres sean miembros de la guerrilla, y que terminaron de esta manera, ¿no? Nosotros nos empezamos a enterar a partir de ahí, ¿no? De la denuncia de una de las abogadas en Paraguay, que es colega de la madre de una de estas niñas, que dijo: quienes fueron asesinadas ahí no eran 2 dirigentes guerrilleras, no eran mujeres, eran niñas de 11 años, y bueno, a partir de ahí se difundió la foto de los documentos argentinos de las niñas, se tuvo que hacer el traslado de los cadáveres a Asunción para verificar que se trataba de niñas, y bueno, en verdad de lo que hay que hablar también es que en Paraguay hay 4 departamentos del norte que están ocupados militarmente desde el 2010 de manera continua. Si bien la presencia militar en Paraguay en determinadas zonas que se consideran como emergencia es una cosa que nunca cesó desde la caída del gobierno de Stroessner, solamente tuvo un impasse durante el gobierno de Fernando Lugo, que en un momento desmilitarizó sobre todo el campo, pero después volvieron bajo medidas de excepción, y cuando asumió ya el gobierno de Horacio Cartes, trataron en el Congreso levantar el estado de excepción y que este estado de ocupación militar sea permanente en 4 de estos departamentos del norte, que consideran que son como los lugares complicados.
Tampoco hay una argumentación de cuál es la complicación, ¿no? Con lo cual la Fuerza de Tarea Conjunta a esta altura suma una gran cantidad de acusaciones, una gran cantidad de crímenes que no son investigados. La Fiscalía sí, el crimen lo comete la Fuerza de Tarea Conjunta, no los investiga. Y en el caso de las niñas también es así, ¿no? Y una de las cosas que hay que decir es que Laura Villalba es la mamá de María Carmen Villalba, que fue una de esas niñas asesinadas. Y bueno, que esta familia vivía acá hacía más de 10 años en ese momento, en el 2020. Laura vivía con 2 de sus hermanas y con su madre acá, y con una gran cantidad de niñas y niños menores, creo que eran más de 15 en ese momento, hijos de ellas y también hijos de Carmen Villalba, que está presa en Paraguay hace más o menos 18, 19 años. Así que bueno, estas mujeres estaban criando a estos niños y manifestaban no tener condiciones de hacerlo en Paraguay por la persecución política que venían sufriendo, entonces finalmente se vinieron a vivir acá. A Misiones. Claro, y estas niñas son asesinadas, me decías, en 2020, cuando cruzan al Paraguay a conocer a su papá. ¿También es detenida en ese momento Laura Villalba? Pasa un poco más de tiempo, o sea, también durante mucho tiempo no había noticia de qué pasaba allá, ¿no? Todo lo que llegaba era la información oficial, que además era información militar. Supimos eso, digamos, porque ellos lo dijeron, y más allá de lo que uno pueda ver, que había muchas grietas en ese relato, tampoco había no había alguien más que salga y diga otra cosa. Pero un tiempo después, a fines de noviembre, se supo que el ejército dijo haber matado a 3 guerrilleros más, y poco tiempo después, no tan poco tiempo después, en diciembre de ese año, a Laura Villalba la detuvieron, ya en una zona cercana, pero no en la misma zona. Y ella, cuando es detenida, lo que manifiesta es que no encontraba a Lichita, que es una de sus sobrinas, es hija de Carmen Villalba, que se habían perdido en el monte, y que esas 3 personas que el ejército había matado eran sus guías, porque ellas no conocían. Esa es una zona boscosa, digamos, o sea, no cualquiera se mueve por el monte, y como ellas no lo conocían, ellas estaban tratando de volver a Argentina cuando empezaron a ser perseguidas por el ejército, y en esas situaciones que primero capturan a estas niñas, que ellas dicen las llevan con vida. No es que nos atacaron y las niñas murieron en esa situación, sino que son llevadas con vida. Después fueron presentadas muertas en la conferencia de prensa, y ellas se desbandan en ese tiempo porque no saben a dónde están, empiezan a circular y van a parar desde Concepción, donde fue el asesinato de las niñas, hasta Mambay, a una zona que además es una zona muy poco poblada, es una zona de reservas indígenas y estancias, y Laura es capturada en el Cerro Guazú. Cuando Laura es capturada, denuncia la desaparición de Lichita, y lo que dice es que Lichita, que tenía 14 años en ese momento, había quedado herida desde esa vez que las habían atacado. Entonces caminaba con dificultad, y que en un cierto momento se separan porque tenían que buscar agua y comida, y que cuando ella vuelve al lugar a donde había dejado a Lichita ya no estaba. Lichita sigue desaparecida, el Estado paraguayo jamás la buscó, ¿no? Así que la situación que tenemos es 2 niñas muertas, una niña desaparecida, y Laura Villalba, que es la testigo de lo que pasó, es la principal testigo. Hay otras que está presa. Con lo cual, en todos estos crímenes que hay una altísima responsabilidad del Estado, la principal testigo está presa, ¿no? ¿Y cuáles son las imputaciones en Paraguay que le apuntan a Laura Villalba para que esté atravesando un juicio? Bueno, Sí, lo que ellos dicen primero es que ella integraba el EPP, no que vivía acá y se fue por alguna razón a llevar a estas niñas. Inmediatamente que las niñas fueron asesinadas, el Estado paraguayo dijo: sí, la familia Villalba es parte de una especie de red de captación de niños, crían a los niños en Argentina para llevarlos a Paraguay para sumarlos a la guerrilla. Y entonces con eso criminalizaron la actividad de la familia acá, que vivía en esa chacra ahí en Puerto Rico, y que entonces como que todas esas niñas y niños que son las hijas de ella, digamos, estaban siendo en realidad entrenadas para en un futuro próximo ser introducidas a la guerrilla. Lo que el Estado paraguayo nos dice es que en la situación en la que María Carmen Villalba y Lilian Mariana son capturadas, lo que estaban tratando de hacer era devolver, ¿no? O sea, su vuelta se demoró porque se declaró el cierre por la pandemia y no pudieron salir. Y en el Paraguay, en el primer tiempo de aislamiento, se cumplió con los militares en la calle, o sea, no se podía circular. Entonces ellas no podían volver, se demoraron bastante, y este episodio fue en septiembre, cuando ellos estaban tratando de encontrar alguna vía de regreso. De hecho, más adelante 2 primas que estaban en ese grupo lograron volver a Puerto Rico, y son las que contaron otros de los testimonios que no se conocen porque fueron dados ante el
Comité de Ejecuciones Sumarias de la ONU y ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU. Están como reservados esos testimonios porque hay investigaciones en curso, ¿no? Pero a Laura concretamente lo que le indilgan es pertenencia al EPP. Después no hay hechos que se le imputen. En un momento se dijo que le iban a imputar tentativa de homicidio, pero tampoco se decía contra quién. ¿Se la encontró con armas cuando fue detenida a Laura? No, porque eso sí es importante. Claro, eso es una de las cosas que es notable, que ellas venían sufriendo una persecución de parte de grupos de militares hacía meses. Sí. Y cuando ella es capturada es porque ella se acerca a un retén a pedir ayuda para buscar a Lichita. Y en el acta que se confecciona en el momento que la detienen, porque cuando se dan cuenta de quién es, la detienen. O sea, no la ayudan a buscar a Lichita. Y ella en ese momento estaba vestida de civil y no tenía nada, ¿no? Pero al día siguiente, eso se asienta en el acta, al día siguiente, la llevan a Asunción, con una custodia militar exageradísima. Laura en ese momento estaba en un estado de desnutrición y de deshidratación extremo, porque hacía semanas que andaba buscando a esa niña y no la encontraba, y cuando ya ella está en Asunción, le dicen, nosotros encontramos una mochila que es tuya y acá hay un arma, ¿no? Un arma que además parece que no anda. Y con eso dijeron que le iban a imputar una tentativa de homicidio, porque con esa arma hace no sé cuántos años se cometió un homicidio. Pero después tampoco la Fiscalía lo incluyó finalmente en la acusación, pero la Fiscalía pidió que se excluya el acta del momento en que ella la detienen y que solamente se usen los testimonios de ciertos agentes que ellos determinan, ¿no? Entonces ni siquiera están los testimonios de los agentes que la detuvieron, porque ellos podrían decir esto. Con lo cual ella llega también con al juicio con una defensa recortada, ¿no? Con testigos que se le excluyeron, con la exclusión de esta acta donde cuenta que ella no tenía ni esa mochila ni esa arma, ni estaba vestida de militar como se dijo después, ¿no? Cecilia, es muy difícil poder, vos como periodista, como miembro de esta Comisión de Derechos Humanos, lograr tener contacto con Laura, poder conversar con ella, tener el testimonio oficial de primera mano de ella. ¿Es difícil? En realidad para eso habría que pedir un permiso judicial para hablar con ella como periodistas o grabarla, por ejemplo, pero ella está presa acá en la cárcel de Asunción, o sea que se la puede ir a visitar, se puede hablar con ella. La verdad es que ella en este tiempo dudó mucho de si tenía o no que hablar, porque teme cómo se utiliza, claro. Digamos, porque además todo esto ha sido siempre motivo de gran cobertura y de coberturas como hasta escandalosas, si se quieren, con todo desde el punto de vista, mucho morbo, sí. Entonces, bueno, también a ella la han convertido en un monstruo bastante ridículo también, porque ella vivía acá, trabajaba en la clínica más grande de Puerto Rico, tuvo 4 hijos acá en Misiones, o sea, como que estaba claro que vivía acá, que no andaba que si ella estaba allá era circunstancialmente, pero con mucha desconfianza, digamos, de qué es lo que haría la prensa paraguaya con un testimonio de ella. ¿Y cómo analizas? Vos vivís aquí en Misiones, ¿no? Sí, vivo en Posadas, sí. En Posadas. Sí. ¿Cómo viste que analizó esta información desde 2020, cuando asesinan a las 2 chiquitas, cuando desaparece Lichita después, la detención de Laura? ¿Qué cobertura viste acá en la provincia? Si te molestó alguna cobertura, si estuvo bien analizado por los medios, si hubo un seguimiento o se ignoró el caso. No, la verdad es que nosotros no nos quejamos de la cobertura que hubo acá. Sí creo que no se termina de entender lo que pasa en Paraguay. En Paraguay mismo no se termina de entender lo que pasa. Como que, por ejemplo, la gente de Asunción no ve la realidad terrible que vive la gente del campo, sobre todo en las zonas militarizadas. De eso se sabe, se escucha, por ejemplo, se escribe en todos los informes anuales de derechos humanos, se escribe sobre la situación de las zonas militarizadas y hay una gran cantidad de denuncias. Se pide que se le saque ya a la FTC de ese lugar, se pide que se deje de financiar a la FTC, que tiene un presupuesto fabuloso. Hay denuncias además de otro tipo de encubrimiento de la FTC a aparatos criminales, de la relación de la FTC con el tráfico ilegal de sustancias. Hay muchas denuncias, incluso crímenes cometidos contra miembros de la FTC por la misma fuerza. O sea, es muy oscuro lo que pasa en el norte paraguayo. No es tampoco una situación tan novedosa. Lo que se aplica en Paraguay se llama Plan Colombia en Paraguay, ¿no? En coordinación con Colombia. Y esto se aplica hace muchos años por convenios, primero, o sea, bajo la mirada de la necesidad estratégica del gobierno de Estados Unidos,
que está presente y que la verdad la embajada norteamericana es la que dicta este tipo de políticas. Paraguay es un campo de experimentación de lo que puede pasar en otros lados. Incluso en su momento el gobierno popular boliviano planteó el problema que significaba Paraguay como amenaza para otro tipo de regímenes, ¿no? ¿El gobierno popular boliviano? Sí, sí. Evo Morales. El gobierno de Evo Morales planteó que Paraguay era un problema con los planes de seguridad continental que se aplican ahí de parte de Estados Unidos, que era una amenaza directa para gobiernos populares como el de en ese momento de Brasil, en ese momento de Bolivia, incluso porque en su planteo de instalación de bases militares norteamericanas en el suelo paraguayo, está muy cerca, la base Mariscal Estigarribia, por ejemplo, está en el Chaco, está pero a tiro de mano de Bolivia, ¿no? E incluso ellos echaron a muchos agentes que actúan abiertamente en Paraguay de Bolivia, a algunas ONG, a ciertos actores políticos que en Paraguay no se cuestiona qué es lo que están haciendo ahí, bueno, en Bolivia los echaron porque dijeron esto es injerencia, se van, ¿no? Pero desde el punto de vista de un gobierno como ese, ¿no? Desde el punto de vista de un gobierno como Paraguay son colaboradores. Hay que recordar que Estados Unidos tiene, por ejemplo, una agencia que se llama la USAID, que es la ayuda externa del Departamento de Estado norteamericano. En América del Sur tiene 2 locaciones, uno es en Colombia y el otro es en Paraguay. Y esa fuente de financiamiento le da dinero a una gran cantidad de organizaciones de ONGs en Paraguay, ¿no? Y lógicamente lo hacen desde la perspectiva de lo que necesitan ellos, ¿no? Otra vez ONG. Sí. El tercer sector muy convenientemente actuando con efecto de pinzas, ¿no? De juego de pinzas para ir capturando un discurso, ir logrando sus objetivos a través de las ONG. Te pregunto, Cecilia, el equipo de Derechos Humanos, Justicia y Género de la provincia, ¿va a tomar alguna acción, digamos, concreta en el inicio del juicio? ¿Pedirá o acompañará alguna iniciativa dentro del Paraguay, de algunas organizaciones de derechos humanos del Paraguay? ¿Se plegará alguna acción que hagan dentro del Paraguay? ¿Qué va a hacer frente a este inicio de juicio, a Laura? Mira, nosotros nunca intervinimos legalmente en lo que pasa en Paraguay en estas causas judiciales. Hay abogados de la familia allá. La familia está con refugio político en Argentina, ¿no? Ajá. Miriam Villalba, Rosa Villalba, todas las niñas y niños que no son argentinos, porque la mayoría son argentinos, y la madre, doña Mariana Ayala, están con refugio político y se tuvieron que ir a vivir a Buenos Aires, ¿no? Porque acá en la provincia también tenían sus situaciones de asedio, así que bueno... Claro, estaban muy cerca también de cualquier intento de perpetrar algo, ¿no? Sí, y de hecho le volaban drones de la policía paraguaya arriba de la casa, ¿no? O sea, esto es algo que fue confirmado por el Ministerio del Interior cuando estaba Sabrina Frederick a cargo. Vamos de vuelta. Drones del ejército paraguayo sobre cielo argentino. Sobre cielo argentino, de la policía paraguaya. De la policía paraguaya en Puerto Rico. En Puerto Rico. Sí. Y eso, la Fuerza de Seguridad Argentina, ¿tienen manera de saber eso con antelación o fueron burlados así sin más? La verdad es que no sé qué decir sobre la capacidad técnica de ellos, pero cuando esto empezó a pasar... en ese tiempo había una mesa de diálogo con Sabrina Frederick, también como en ese momento Cancillería estaba interviniendo a través de su área de Derechos Humanos por el tema de las niñas, cuando se le empezó a plantear que primero se les metía gente en la chacra todo el tiempo, la frontera está ahí a 20 metros, o sea que cualquiera pasa. Y cuando ellos empezaron a tener esta situación empiezan a denunciar y Sabrina Frederick les ofrece una custodia, digamos, de la gendarmería. Pero ahí empiezan a volar los drones y cuando se pregunta ¿esto qué es? Y dicen, no, esto es de la policía paraguaya. Con lo cual, lógicamente, la familia no se sintió nada segura acá. Tenían una tremenda cantidad de niñas y niños a su cargo, entonces se fueron. Lamentable, digamos. Pero bueno, lo otro es que el gobierno de la provincia no colaboró para nada y se tuvieron que ir. De hecho, la dirección la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que depende de Vicegobernación, empezó a mandarles trabajadoras sociales, a hacerles seguimientos que eran bastante hostiles, y cuando nosotros pedimos una reunión no nos contestaron. Finalmente Julia Perier fue la que consiguió la reunión con la Defensoría, y la Defensoría lo que dijo es queremos saber qué es lo que están haciendo. Y la verdad, toda la impresión que tuvieron las compañeras y compañeros que fueron a esa reunión es que ellos se guiaban por la misma hipótesis que el gobierno paraguayo, de que eso era una guardería guerrillera y de que estaban preparando niñas y niños para alistarlos, para llevarlos a la selva. Entonces... ¿quién está al frente de la Defensoría de Niños acá en...? Ahora está otra persona, no recuerdo el nombre, pero en ese momento estaba el que fue el
el que creó esa institución, ya no está más. Pero bueno, en ese momento una de las cosas que plantearon era que la familia tenía que tener asistencia psicológica. Nosotros dijimos, puede ser que la necesite, pero se la pusimos nosotros. No dejamos que la Defensoría se los ponga. Y además después a esa psicóloga se le pedían informes, digamos, ¿no? Cosa que lo que se puede informar es hice tal cantidad de sesiones, atendí a esta gente, pero no se puede informar lo que se habla, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí la familia no se sintió nada acompañada, al contrario, y se fue de acá. Pero volviendo a tu pregunta de qué es lo que hacemos nosotros acompañamos a la familia en el tiempo que estuvo acá, en lo que pudimos. Se empezó a gestionar el refugio político, que la verdad, las gestiones que se hicieron acá fueron fundamentales para conseguir ese refugio político, sobre todo a través de Cristina Brites en su momento. También la familia le dirigió una carta a Cristina Fernández, que se la llevó Cristina Brites, y mucho de la decisión del gobierno argentino de darle refugio a la familia vino por ahí. También, lógicamente, que se habló con muchísima gente, con Guado de Pedro, bueno, con todo el funcionario con el que se pudo hablar para que empujen ese refugio, se habló y se consiguió, ¿no? Pero la campaña, hay una campaña internacional que está formada por una gran cantidad de organizaciones. Nosotros estamos ahí, esta organización de la que vos leíste la nota es parte de esa campaña. Segunda Independencia. Es en gran medida una campaña de apoyo, de movilización mediática, pero no tenemos intervención en las causas judiciales en Paraguay. Y eso lo hacen los abogados de la familia allá. Uh-huh. Y la familia no puede ir a Paraguay. Así que los abogados tienen poder para actuar allá, pero lo que se hace acá es más que nada no dejar que se olviden del caso. Gracias por la visita, Cecilia. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de conversar. Es muy, muy bueno saber que estás llevando adelante este trabajo tan importante de visibilización y también de ordenamiento de ideas, ¿no? Porque una noticia con este peso político y es una papa caliente que nadie quiere agarrar, es decir, mejor no nos ocupemos de esto, podría decir una línea editorial de cualquier diario. Pero qué bueno que estás trabajando en esto, que le pones el pecho y que te animás a contar lo que está pasando. Y bueno, desde el costado de los derechos humanos reclamar que esto se reordene y pidamos juntos. Yo voy a pedir la libertad de Laura Villalba. Sí, voy creo a pedir que es justicia. Lo mínimo que puedo hacer después de escuchar lo que me estás contando. Pido la libertad de Laura Villalba, que dejen de acosarla. ¿Sabes qué, Sergio? Una cosa que yo valoré también, porque yo acompañé a otros casos en Paraguay, como el caso Curuguatí, como el caso de los 6, que son casos que de alguna manera son los antecedentes del accionar totalmente arbitrario y feroz, si se quiere, del Estado paraguayo. Es que en Argentina existe una tradición de defensa de derechos humanos que nos hace ocuparnos de estas cosas. Eso no existe en Paraguay. Yo la verdad es que cada vez que voy a Paraguay agradezco el legado que nos dejaron los organismos de familiares, de abuelas, de madres de Plaza de Mayo, que en la peor de las situaciones salieron a decir hasta acá. Eso es algo que no existe en Paraguay y que cuando tenemos casos tan terribles como estos no hay repercusión. Del caso de las niñas no se habla de ese caso desde que las mataron. Creo que 2 días más los medios hablaron del tema. Después nunca más hablaron. Incluso las mismas organizaciones, como tienen dudas, como no se sabe, no queda muy claro lo del EPP, no reclaman y no se animan a decir que el caso de las niñas es un crimen tremendo, digamos, porque, o sea, las niñas no pueden ser asesinadas de acuerdo a de quién sean hijas, ¿no? Incluso aunque me digan, no, en realidad eran hijas del dirigente tal, no me interesan, niñas de 11 años, o sea, ¿cuáles son los límites? Absolutamente. Y nosotros tenemos una concepción de esos límites y tenemos como señales de alarma que en Paraguay no existen. Y por eso también tanto de la campaña son organizaciones fuera de Paraguay. Cecilia Rodríguez, periodista y miembro del equipo de Derechos Humanos, Justicia y Género, gracias por la visita aquí a Radio Lateral. A ustedes, muchas gracias.